Vamos a ver ahora lo que es la parte del analizador de espectro. Un analizador de espectro, al igual que ya dijimos que el osciloscopio nos mide las ondas, la amplitud, su variación de amplitud a lo largo del tiempo, el analizador de espectro nos va a medir la cantidad de potencia en el rango de las frecuencias que contenga la onda o la señal que queramos analizar. Bien, vamos a partir de una onda senoidal de unos 10 kHz, 9,7 kHz, con un valor eficaz de 1,41 voltios, y vamos a ver cómo se nos presenta en el analizador de espectro. He escogido esta frecuencia porque las divisiones no son exactas y en esta es en la que menos rayitas en la parte de abajo tiene, ¿vale? Pero bueno, cualquier frecuencia se puede representar. Como podéis ver, estoy variando la frecuencia con el generador y consigo variar hacia arriba y hacia abajo. Aquí estamos viendo lo que es el espectro de una señal. De una señal simple, pues lógicamente el espectro es solo el componente en la frecuencia de esa señal, no hay más señales, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tuviéramos la suma de varias señales, entonces aquí nos aparecerían pues varias rayitas indicándonos que hay un componente en esa frecuencia, y depende la amplitud que tuviera o la energía, porque aquí lo que estamos viendo es la potencia de la señal, pues la veríamos que a mayor potencia una rayita más grande, lógicamente, y a menor potencia pues más pequeño. Esto se ve muy bien en algo que se llama en los armónicos. Seguramente que os suenan, ya Fourier habló mucho sobre esto, es una cosa muy interesante. Y si nosotros ahora pasamos a un tipo de onda muy rica en armónicos, como es la onda cuadrada, vemos que aquí nos aparece una pequeña rayita. Aquí estaríamos en la senoidal pura y aquí estaríamos en la misma frecuencia, pero en onda cuadrada. Bien, los armónicos que se suelen representar y que suelen ser los más complicados y más peligrosos son los impares. Digamos que esta es la frecuencia principal o primera armónica, y luego iría pues el tercer armónico, pues simplemente multiplicar por 3. Si teníamos unos 10 kHz, pues lógicamente lo vemos que está sobre 3 kHz. En nuestro analizador de espectro la base de tiempo sigue funcionando. Así que si queremos tener más espectro, hasta 74 kilohercios, tendríamos que disminuir la base de tiempos. Bien, aquí es lo que os iba diciendo. Teníamos la frecuencia fundamental de 10 kHz, el primer armónico, el tercer armónico sería 3 por 10, 30, y el quinto armónico sería el 50. Aquí les tendríamos 10 kHz, 30 kHz, 50 kHz, y el siguiente sería ya 70, que ya casi no se ve, es una rayita muy pequeña. Si pasamos a onda senoidal, vemos que todos los armónicos pues han desaparecido, y en onda cuadrada pues aparecen. Como veis, la potencia disminuye drásticamente a medida que aumentamos la frecuencia. Vamos a ver algo que quizás os va a llamar más la atención, os va a gustar más, ya que entiendo que los tortugas sois telegrafistas, radiotelegrafistas, os gusta el mundo de la radio, y la mayoría de la gente que estamos en este tema pues somos radioaficionados, etcétera, etcétera. Bien, es lo que es la modulación de una señal y cómo podemos verla. Hemos dicho que teníamos una onda senoidal de más o menos unos 10 kHz, y ahora vamos a modularla en AM. Yo lo voy a seleccionar en mi inyector de señal y voy a modularla con una señal de 1 kHz. Os habréis dado cuenta que han aparecido ahí por arte de magia dos rayitas. Si yo quito la modulación, desaparecen, la portadora aumenta mucho, y si yo modulo, la portadora baja y la energía se pasa a las bandas laterales. Y sí, efectivamente he dicho las bandas laterales, porque estas dos rayitas que aparecen aquí, que son frecuencias diferentes, de hecho son la misma frecuencia que tenemos de 10 kHz más 1 kHz y menos 1 kHz, porque estoy modulando con 1 kHz, con 1000 Hz. Estas son lo que llamamos las bandas laterales. Si yo aumento y disminuyo la frecuencia de modulación, pues como veis, estas rayitas se van moviendo de un lado para otro.
Si yo disminuyo la base de tiempos para poderlo ver un poco mejor, aunque solo podríamos ver, bueno, ahí lo estaríamos viendo, si aumento la ganancia, aquí las vemos, ¿no? A medida que yo voy aumentando la frecuencia, pues van moviéndose, y esta diferencia es lo que se llama la modulación, ni más ni menos, ¿eh? Tendríamos la portadora y esto es la cantidad de frecuencia que nosotros estamos haciendo variar la portadora y es lo que transmitimos, ¿eh? En la banda lateral, por ejemplo, en telegrafía, simplemente estaríamos mandando un tono a 600, 500 u 800 hercios respecto a la portadora. O sea, solo mandaríamos eso, ya el receptor pone esto y hace la suma matemática. Bien, pues aquí, como podéis ver, con el analizador de espectro estamos viendo una portadora con la modulación. ¿Cómo se vería esto con el osciloscopio? Porque también es interesante. Bueno, pues vamos a pasarnos a nuestro osciloscopio y ahí lo vemos. En este caso no hay sincronismo porque hay varias señales y este dispositivo no llega a esos niveles, ¿vale? De poder aplicar el disparo donde nosotros queramos, pero sí que podemos, pues como os he explicado muchas veces, pausar la pantalla y hacer un pequeño análisis. Aquí esta frecuencia que vemos tan rápida es la frecuencia de 10 kHz. De hecho, estamos en una base de tiempos de 500 microsegundos. Y esto que vemos por aquí arriba, que es la envolvente, es el kilohercio que está modulando en amplitud la frecuencia portadora. Bien, si nos fijamos, desde aquí hasta aquí sería una onda completa. Y más o menos, pues si desplazamos un poquito hacia acá la onda, veríamos que se corresponde con dos divisiones, que serían 500 más 500, un milisegundo, y un milisegundo, como ya sabemos, corresponde a una onda de 1 kHz. Por lo tanto, aquí podemos analizar una onda que tengamos, cómo está modulada y también el índice de modulación que tiene. Porque yo voy a variarlo, si os fijáis, ahora estaría pues más o menos bien conformada la onda, estaríamos aprovechando todo lo que la parte de arriba y llegaríamos casi hasta el cero, pero si yo eso lo puedo bajar. De hecho, aquí estaría bajando el índice de modulación casi a la mitad y aquí lo estaría suprimiendo. Aquí apenas hay modulación. También puedo hacer sobremodulación. Bien, pues yo ahora estoy sobremodulando la señal. De hecho, que me estoy pasando. ¿Por qué? Porque la señal está por aquí y está empezando a bajar por aquí abajo. Entonces, esto pues implica distorsiones, como muchos sabéis. Bien, vamos a bajar el índice de modulación y ese sería un índice de modulación bueno porque nos da una señal que luego cuando la queramos recuperar va a ser perfectamente fiel a la original y además con unos índices de amplitud que no van a estar distorsionados.